Saludos para todos, saludos para todas. Estoy muy contenta de encontrarlos nuevamente en un nuevo episodio de Entrevistas al Whisky. En esta oportunidad contamos con una celebridad de los podcasts, podríamos decir, con Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Cuánto elogio. Muchas gracias. Bueno, para quienes no lo conocen, Franco es doctor en comunicación por la Universidad Libre de Berlín, tiene un máster en democracia y gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, también coordina el proyecto Epidemia Ultra y ha tenido varios trabajos como asesor en comunicación en campañas electorales en Alemania y en el Parlamento de Berlín, colabora con distintos medios de distintos países, fue becario de la Fundación Friedrich Ebert. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar, bueno, también parte del proyecto Epidemia Ultra y el factor AfD, el retorno de la ultraderecha en Alemania, así como el podcast de Epidemia Ultra y el podcast Bajo la Lupa. Queremos decirles a todos que es un gran trabajador para evitar el contagio. Bueno. Hablando un poco entonces de todo lo que es Epidemia Ultra, particularmente me gustó muchísimo lo nuevo que están lanzando, los análisis, que son breves, pero que permiten ubicarnos conceptualmente en este mapa tan complejo que significa la derecha radical. Y ustedes ahí diferenciaban entre ultraderecha, derecha radical, extrema derecha. Pero a mí lo que me gustaría consultarte, y espero no hacer un spoiler, es qué lugar ocupa en este espectro de la derecha alternativa. Vos te referís a la alt-right de Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Claro. Bueno, eso depende a qué grupo te referís en particular. En líneas generales yo diría que corresponde a lo que sería una derecha radical, o sea, es paralelo y tiene las mismas concepciones o concepciones muy parecidas a lo que sería la Nouvelle Droite, ¿no? Que es la nueva derecha o las nuevas derechas de Francia. De hecho, comparten muchas cosas, son casi contemporáneas cuando surgen en algún sentido, digamos, depende de quién lo estudia, ¿no? Esto también es un poco arbitrario, dependiendo del académico que se pone a escribir sobre eso, o la académica. Y sí es cierto que tiene expresiones muy radicales al punto de ya pasar el límite hacia lo que sería algo de extrema derecha. Hay mucho movimiento neonazi conectado con eso, etc. Y en ese sentido no es tan diferente de lo que pasa en Europa. Es decir, la diferenciación que hacemos en ese episodio que vos mencionabas es una diferenciación que intenta de alguna manera mostrar dos fenómenos que desde mi punto de vista se dan de manera paralela y no tienen que ver como con un matiz entre derechas más a la derecha. Es decir, no es que están algunas en la escala de izquierda a derecha más arriba que otras, sino que son formas diferentes de encarar su trabajo político, digamos, y de a partir de ahí construir un consenso en torno a determinadas ideas. Entonces, una extrema derecha, para resumirlo y no dejar, digamos, sin el material al que no escuchó el episodio, esa extrema derecha básicamente lo que busca es un modelo de sociedad diferente y un modelo político diferente, un sistema político diferente, que no es el democrático y que para eso, digamos, trabaja en todo sentido, ¿no? Específicamente, o mejor dicho, en muchas ocasiones incluso con violencia. En el caso de las derechas radicales, tiene que ver con partidos, fuerzas políticas, movimientos que intentan de alguna manera establecer su agenda ultraconservadora, muchas veces xenófoba, racista, o sea, tiene bastantes elementos parecidos a lo de la extrema derecha, pero dentro de lo que sería el juego democrático. Es decir, participan en las elecciones, presentan candidatos, participan en las instituciones. Lobo con piel de cordero. Bueno, para mí eso es lo importante de marcar esa diferencia, porque si uno lo junta todo como si fuera lo mismo, si uno le llama neonazi o nazi a cualquiera o fascista, es muy fácil pasar a la defensiva y, digamos, negar cualquier tipo de conexión en ese sentido, decir, bueno, vos me estás descalificando, yo con vos no hablo, y eso también se traspasa al electorado. En cambio, si uno demarca esas diferencias, bueno, ahí se puede empezar a discutir y se puede mostrar que
ese tipo de derechas radicales son tan peligrosas como las de extrema derecha porque terminan erosionando la democracia y transformándola en algo que obedece a determinadas agendas que justamente perjudican esas mismas instituciones, ¿no? También me gustaría consultarte, dentro de Epidemia Ultra, ustedes trabajan algunos casos europeos, pero también algunos casos de América Latina, por ejemplo. Ujú. ¿Cuál considerás que es la mayor diferencia, si pudiéramos establecer alguna, entre lo que sucede en América y lo que sucede en Europa? Ujú. Em, Yo creo, al menos en los trabajos que estuvimos haciendo, y eso es una tarea que nos encomendamos con este proyecto para este año, que es mirar más a América Latina, porque la verdad es que se ha estudiado y se conoce poco, al menos este fenómeno, esta novedad del fenómeno, esta cuarta oleada de derechas radicales, porque obviamente ha existido la derecha, ha habido dictaduras, etcétera, y ha habido muchas personas que lo han estudiado, pero tal vez de una perspectiva más histórica, ¿no? Una perspectiva un poco diferente. Pero a este nuevo, digamos, a estas nuevas llegadas de este tipo de partidos no se lo ha estudiado tanto, al menos por ahora, ¿no? Hay gente, Mariana Polisi lo Sí, creo trabaja, que etc. en el episodio de Chile algo comentaba Paulina Strozas, cuando Claro, decía que ella no se sorprendía tanto porque lo había estudiado bastante en Europa. claro, claro. Y en Europa hay mucho material. También vos, la primera pregunta me dejabas en claro que lo conocés. En Estados Unidos hay material, incluso en algunas otras regiones del mundo, pero en América Latina no tanto. De hecho, ahora recién, hace poco salió un libro de Pablo Stefanoni, por ejemplo, Sí. sobre el tema, ¿no? Pero sí es cierto que todavía no se ha estudiado. Y lo que yo he visto en estos episodios, digamos, trabajando el tema con Epidemia Ultra, metiéndome al caso de Costa Rica, de Chile y de Brasil, que son los tres de Latinoamérica que tocamos, me parece que hay una diferencia importante, por ejemplo, en lo que sería la agenda económica. Es decir, cómo encaran la agenda económica hacia el electorado. Porque en realidad, si uno mira bien los programas y las propuestas políticas que ofrecen, no están muy claros en muchos aspectos de qué harían con el país si llegaran a ser gobierno. Muchas veces no se sabe. Muchos creen, hay un profesor del LSI que se llama Daniel Rueda, que nos ayudó con el episodio de Polonia, que dice que no está bien claro qué pasaría si uno de estos partidos llega al poder, ¿no? Pero más allá de eso, creo que una de las diferencias más importantes es que las nuevas derechas o estas derechas radicales de Europa tienen una tendencia a manifestar ideas de un Estado presente que de alguna manera colabore con ciertos sectores vulnerables de la sociedad, los sectores vulnerables nativos de la sociedad, o sea, no Claro, todos. obvio. Claramente, esa es una diferencia fundamental. Algunos le llaman estado de bienestar chauvinista y yo me niego a hacerlo porque eso sería entregar a la derecha radical la idea El de que el estado de estado de bienestar. bienestar también le pertenece, ¿no? Y digamos, ¿qué tipo de bienestar puede haber si una parte de la población queda fuera del todo? Pero más allá de eso, existe eso, se lo ve en el discurso de Marine Le Pen, en el discurso de Vox, a partir de la última elección, antes no era así, se ve en AfD, especialmente en Alemania, especialmente en el ala que está en el este del país, bueno, y en un par más. En el caso de América Latina, hay una tendencia más hacia lo que sería el liberalismo económico amplio, digamos, el Estado al mínimo indispensable, con una concepción muy, te diría, muy del liberalismo, casi te diría libertario, ¿no? Donde llega a rozar a veces la idea de que lo mejor sería la inexistencia total del Estado, ¿no? Y eso se ve en algunos ejemplos, especialmente en el de Costa Rica. A mí me llamó mucho la atención cuando trabajamos ese tema, cuando hablé con Ilka Treminio, que es la experta del caso, y me contaba que al pasar a la segunda vuelta en la elección presidencial de aquel año, el candidato evangélico, que era este señor Fabricio Alvarado, no tenía cuadros técnicos económicos, no tenía o sea, no se esperaban llegar a la segunda vuelta por un lado, pero por otro lado no se esperaban tener que ofrecer respuestas en determinados ámbitos, ¿no? Iba más por el lado de los valores, Jesús, Dios y qué sé yo. Y entonces lo que consiguieron fue básicamente cuadros técnicos de un acuerdo que hicieron con un partido libertario, con todas Claro. estas ideas que te mencionaba.
Y si uno escucha el discurso en el caso de Chile, del Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, también ves la misma línea, y no solamente en aspectos económicos, sino que también aparecen estos lineamientos en contra de las organizaciones internacionales. Sí. Que, bueno, ahí sí te diría que habría una coincidencia. Ahí me salgo de la pregunta porque sí que también se parecerían a las derechas radicales de Europa. Yo creo que ese elemento económico de cómo enmarcan el rol del Estado, ahí hay una diferencia grande. A mí me gustaría también que sigamos un poco más hablando del caso de Costa Rica, en especial porque cuando uno viene escuchando el podcast y va analizando cómo van conformando estos partidos de derecha radical al otro, digamos, al enemigo, el factor religioso aparece en diversas, digamos, formas, no solamente musulmanes, sino, bueno, digo, hay muchas, los hinduistas con la figura de Narendra Modi, los evangélicos, etc. Pero si mal no recuerdo, esto que hablábamos de la segunda vuelta en la que el candidato casi gana y casi toma el poder un partido de derecha radical, uno de los factores que incidieron en que no lo logre tuvo que ver con unas declaraciones contra la Virgen, ¿no? Sí. Y en ese sentido a mí quería consultarte, digamos, si esto del factor religioso puede existir de alguna manera un equilibrio de poder, digo, especialmente en América Latina, donde las fuerzas más de los evangélicos y de los cristianos están ahí en pugna como para evitar el contagio. Bueno, ahí depende, ¿no? Porque, a ver, en primer lugar es interesante el rol que juegan los evangélicos. Si les interesa el tema, yo les recomiendo leer a Ariel Goldstein, que es un profe de la UBA, que sabe un montón, que escribió un libro, sacó un libro hace poco, Poder Evangélico, y que la tiene muy clara, pero no solamente de algunos países, sino de toda América, desde Canadá, o sea, de Estados Unidos hacia abajo, todos los países, o hacia el sur, mejor dicho. Y creo que los evangélicos juegan un rol importante en algunos países en términos políticos, pero también juega un rol que a veces tiene mucho de pragmatismo, ¿no? Si uno mira el caso de Brasil, y justamente esto me contaba Ariel Goldstein, los evangélicos, bueno, se van moviendo en función de la conveniencia. Claro que con Bolsonaro tal vez tenía una coincidencia de agenda muy fuerte en términos de agenda ultraconservadora, en contra del aborto, bueno, estas cosas que se manifestaban claramente en el discurso de Bolsonaro, muy tradicionalista y ultraconservador, pero también habían estado apoyando en algún momento a Lula da Silva, ¿no? Entonces, hay ahí un movimiento, una plasticidad muy, sí, que les ayuda básicamente a conseguir en determinados momentos cuotas de poder importante, o al menos capacidad de influencia, ¿no? En el caso de Costa Rica, es un ejemplo interesante porque él es un pastor que con otros pastores relevantes de la región terminan logrando este consenso alrededor de esa figura, y casi, como vos bien marcabas, casi llega al poder con esa agenda muy conservadora, pero también porque justo en ese momento se discutían temas de esa agenda, ¿no? Y había aparecido unas declaraciones del Tribunal Constitucional. Bueno, había un par de cosas que habían generado ahí un movimiento en la agenda que a ese partido le vino bien, pero no necesariamente porque ese partido era tan poderoso, mejor dicho, esa iglesia era tan poderosa como sí tal vez lo es en Brasil, ¿no? Y en el caso claro, entiendo, sí, depende mucho de las articulaciones de alianzas que se van generando para claro, fenómenos electoralistas y después también para pensar el poder. totalmente, y también como te decía, en el contexto, una coyuntura favorable, ventana de oportunidad, y la aprovecharon. Y en el caso de las otras iglesias, si querés, la iglesia más tradicional en América Latina, la católica, pero en Europa también otras iglesias, existen siempre diferentes, si querés, alas digamos, concepciones claro, de lo que sería ayudar al prójimo. Y algunos son muy conservadoras, y por ejemplo, si querés, saliendo de un momento de América Latina, ves la conexión que existe entre el gobierno conservador de Kaczynski en Polonia y la iglesia católica ultra ortodoxa, ¿no? Digamos, con unos niveles ahí de opresión hacia la población, hacia los derechos de las mujeres, hacia la igualdad de género, etcétera, que son niveles a veces parecieran de la Edad Media, ¿no?
Entonces yo creo que no es adjudicable o no, digamos, no diría que necesariamente la iglesia es un No, factor a no, claro, por eso yo favor decía de como una un derecha equilibrio radical, de poder pero entre religiones, pensaba. puede ser. Mira, lo que marca Ariel en su libro es un crecimiento en América Latina cada vez más potente de las iglesias evangélicas. Entonces, como una especie de cambio sociológico a nivel religiones, salvo en casos concretos como Paraguay, por ejemplo, donde eso no se da. En casi todas las países las iglesias evangélicas suben y las católicas tienden a bajar, ¿no? Y a mí me parece interesante también el rol que puede jugar en la iglesia, si querés la iglesia católica, ¿no? La iglesia más tradicional en esta discusión, en este debate, más allá de la agenda, por ejemplo, tema aborto, etcétera, eso está claro, pero en otros ejemplos, ¿no? Tal vez con cierta xenofobia, discriminación, etcétera, ahí tal vez la iglesia juega un rol interesante en términos de poder transmitir a un sector más conservador que ese tipo de ideas pueden ser perjudiciales Claro. digamos, para la convivencia en una sociedad. En ese sentido Franco, me parece interesante ese rol. me gustaría preguntarte otra cosa y en esto casi como una confidencia te pido. En Epidemia Ultra hasta el momento han trabajado con figuras bastante estridentes como la de Bolsonaro o la de Narendra Modi. Yo estoy esperando el episodio de Trump. Claro. ¿Cuándo llega? Bueno, sí, es verdad, ese episodio lo piden mucho, especialmente después de lo que pasó el Con 5 el de enero fue, Capitolio. ¿no? O el 6 de enero, no me acuerdo. Sí, claro, claro, claro. De hecho, nos ayudó mucho a crecer, es justamente eso. Se dio justo al mismo tiempo en esa semana, no solamente eso, sino que José Antonio Kast, que es el jefe de la derecha radical de Chile, nos puso un tuit diciendo que hacíamos un podcast lleno de mentiras y manipulaciones, pero que estaba muy bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí, de verdad, lo pueden buscar, puso eso, que era muy entretenido, dijo. Sí, Entonces ahí como que subimos y muchos nos dijeron, bueno, hagan el de Estados Unidos. Y la verdad es que cuando diseñamos la grilla y la pensamos junto con Raúl Gil, que es el que se encarga de la comunicación, y también con Tomás Pérez Bisón, que es de Anfibia, estaba Estados Unidos naturalmente, estaba Francia también, pero son países, primero, que por un lado ya se han estudiado mucho, se conocen, no es una cosa muy novedosa, que demandan por eso mucho más trabajo de producción, porque ahí tenés que investigar mucho más, tenés mucho más material para leer, y también porque me parecía que era interesante tal vez explorar otros países, ¿no? Otros aspectos, y en algún momento, bueno, teníamos que poner un límite a la cantidad de episodios, decidimos hacer 10 en principio y más adelante continuar. Y también, y esa es una tercera razón que fue la que me llevó a mí a tacharlo de esa lista primera, es que iba a haber elecciones en noviembre, ¿no? El podcast estaba pensado para salir en fines de octubre, termina saliendo en noviembre, pero bueno, principio de noviembre con España. Y como había elecciones en ese mismo momento, me daba la impresión que la situación iba a estar tan inestable que el podcast iba a perder muy rápidamente actualidad vigencia. o vida, ¿no? Y uno de los conceptos fundamentales de Epidemia Ultra, del proyecto en general, más allá del podcast, digo, es tratar de transmitir conocimientos que puedan servir más adelante también. Es decir, te diría que revisar estos ejemplos yendo de país a país es más una excusa para transmitir conceptos y determinadas situaciones. Entonces, si vos escuchás los podcasts, te vas a dar cuenta que la intención es siempre intentar dejarlo lo más abierto posible para que eso no pierda autoridad en algún momento. Claro que lo va a perder, ¿no? Eso está claro, pero no sé, puede haber algún gobierno, el de Polonia, que se caiga o que no lo voten más, o viceversa, que haya alguna de estas fuerzas Sí, que suba al Bolsonaro, por poder. ejemplo, todo lo que sucedió ya ahora, creo que amerita seguir Claro, pensando sobre lo que estaba en el podcast. claro, claro, bueno, por eso, pero era importante desde mi punto de vista mantener ese elemento y por eso decidí dejarlo. Y en todo caso, si Donald Trump ganaba, bueno, tendría su episodio tal vez Estados Unidos más adelante, y si en caso de que él perdiera, bueno, habría que reordenar. Y a mí me parecía también mucho más importante contar lo que pasa con la alt-right de Estados Unidos
y no hacer un monográfico de Donald Trump, porque Donald Trump algún momento va a desaparecer. Claro que va a dejar su marca, el trumpismo y la Claro, forma de sí, hacer entiendo política va a quedar. perfectamente. Claro, pero me parecía más interesante ir un poco más allá, y si estaba Trump y no hablaba de Trump o hablaba poco de Trump, iba a quedar raro. Es como el caso de Bolsonaro. Ahí, digamos, ahí no dudé porque, bueno, me pareció un caso muy importante, Ujú. pero sí que es un caso sobre Bolsonaro. En realidad no está hablando de todo lo que está pasando en Brasil, pese a que exploramos un poco, ¿no? Evangélicos, exploramos un poco el tema militar también, pero no es lo mismo que otros países donde miramos a fuerzas políticas o a tendencias, ¿no?, que se puedan llegar a estar dando. Franco, no te quiero robar mucho más tiempo, pero sí me interesa hacerte esta última pregunta que creo que es clave para todos los oyentes de Politólogos al Whisky. Te pido que me ayudes a pensar un poco en Argentina y qué posibilidades ves vos del surgimiento de un partido de derecha radical con digamos, que tenga el potencial suficiente como para llamar la atención electoralmente hablando. Y si vos identificás en este momento alguna figura en especial que podríamos decir, este señor o esta señora es o cumple los requisitos o las características de la derecha radical. Si hay algún liderazgo político que se perfile hacia ese lugar. Bueno, esa es una pregunta bastante difícil. Y creo que en realidad, te voy a devolver la pelota, es el trabajo de ustedes, los politólogos que estudian Argentina, ¿no? No, para ser totalmente sincero, por una cuestión de pertenencia y porque creo que me cuesta, intento no hacer análisis de Argentina, primero porque no lo conozco lo suficiente realmente, segundo porque al no conocerlo lo suficiente, digamos, se filtran todo lo que pueden ser mis opiniones, mis observaciones Claro. personales, ¿no? Entonces, claro, me cuesta ser absolutamente neutro en ese sentido, pero bueno, es algo que sí me lo pregunto. Cuando yo fui la última vez a Argentina, antes de la pandemia, que fue octubre de 2019, creo que había elecciones en Argentina por ahí, sí, eran las elecciones ahí, o antes o después habían sido, no me acuerdo. Pero yo tenía esa pregunta, porque Epidemia Ultra todavía no existía, pero digamos, venía leyendo mucho el tema, trabajando mucho el tema, ya había escrito ese libro justamente que se llamaba Epidemia Ultra sobre las derechas europeas, y yo me preguntaba si en Argentina eso podía pasar, ¿no? Y hablaba con amigos o gente y les preguntaba y me decían, bueno, la mayoría me decían que no lo veían potable. ¿Por qué? Porque existían otras fuerzas políticas que podían aglutinar ese tipo o al menos hacerse cargo de demandas como esas, ¿no? De fuerzas políticas que podían hacerse cargo del cansancio con los partidos políticos tradicionales o con las fuerzas tradicionales. Otros me decían que la agenda de derechas también podía estar cubierta por determinado partido o candidato o candidata. Entonces, como que se diluía la posibilidad de que alguien pueda, de alguna manera, ordenar ese electorado y ponerlo atrás de una candidatura con un voto concreto. Después, claro, yo estuve los días que fue el debate, ahora me acuerdo, que estaba Alberto Fernández, Gómez Centurión, Espert, etc. Y ahí, por ejemplo, no sé, yo miraba con atención a ver qué pasaba con Espert, por ejemplo, y Gómez Centurión, que eran los que de alguna manera podían llegar a encajar en eso. Después de varios años, 2 años, sí, ya, o casi 2 años, me parece que ninguno de esos lo podría lograr. No estoy seguro de que ninguno lo pueda efectivamente construir, como decir, bueno, el Bolsonaro argentino va a ser tal. En algún momento, hace mucho tiempo, se hablaba de este señor Salteño, ¿te acordás? Ese diputado que decía unas cosas así medio barbaridades y que bueno, podía llegar a hacer algo así, pero creo que eso no se da, digamos, no se puede armar una receta para decir si tenés estas 5 características Claro. lo podés lograr, porque en cada país, como te decía antes, hay un contexto diferente y ventana de oportunidad diferente. Lo que sí veo, y tal vez eso te lo devuelvo a forma de pregunta hacia ustedes, si los sectores más radicalizados, ya sea del sector de lo que sería el PRO y compañía, o sea, la alianza del PRO y Cambiemos, tiene otro nombre ahora que no me acuerdo, pero Juntos por el Cambio se llama, ¿no? Que tiene unos sectores muy radicalizados, o también ciertos sectores del peronismo con una agenda muy digamos,
ley y orden, ¿viste? Esto de ir... Bueno, ahí yo creo que se podría gestar un discurso que manifieste los elementos propios de una derecha radical que básicamente, según digamos, el consenso dice que tiene que ver con un discurso donde lo autoritario juega un rol importante, es decir, la disciplina, el no cuestionamiento de la autoridad y esto de la ley y orden, es decir, entender que los problemas sociales tienen que ver con una cuestión de seguridad y tal vez no con una cuestión económica o de injusticia o de desigualdad. Un discurso donde exista un otro, un enemigo, esto lo decimos mucho en Epidemia Ultra, un enemigo que puede ser un extranjero, pero también puede ser aquel que piensa diferente en términos de orientación sexual, en términos de qué rol tiene que ocupar la mujer en la sociedad, etc. Ese también se puede construir un otro y a partir de ahí generar esto que ahora se habla mucho de la polarización afectiva, es decir, de estar en contra de otro porque es de determinada manera, no porque sus ideas políticas a mí no me convencen, ¿no? Entonces es muy difícil, si vos estás en contra mío porque, no sé, tengo papelito pegado en la pared, es difícil que discutamos nada, ¿no? Hasta que no lo saque, vas a estar en contra mía. Y lo mismo pasa con esta polarización afectiva que es lo contrario a lo que sería una polarización más ideológica. Y me parece que es importante el tercer elemento, ¿no? Que eso en Argentina es una palabra complicada, que hay que usar, claro, que hay que usar con mucho cuidado y que es la del populismo, ¿no? Porque a muchos les genera, a algunos les genera la sensación de que los estás atacando, ¿no? Y a otros les genera la sensación de que lo estás usando como una especie de sinónimo de despilfarro de recursos económicos. Y creo que no es nada de eso. Populismo, hay que leer a Esperanza Casullo, hay que leer a Casmude, hay que leer a Rovira Kaltwasser, y hay que entender que populismo es un fenómeno, una forma de hacer política, un fenómeno que surge de nuestras sociedades, no viene de Marte y aterriza, sino que tiene que ver con el desarrollo de lo que está pasando con los partidos políticos, con los sistemas políticos. Se va a terminar. Y creo que es importante entender qué significa ese concepto para entender finalmente el impacto que puede tener, ¿no? Esta división entre los buenos y los malos, una élite que está en contra de la voluntad general. Si alguno logra articular este discurso en Argentina, bueno, estas tres cosas podría formar un partido de este tipo y bueno, sería bastante peligroso para la democracia en sí. Bueno, Franco, te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros. ¿Qué tal lo pasaste? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por... Me dejaste hablar mucho. Esa era la trampa. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por haber participado de este ciclo de entrevistas al whisky. Como bien comentábamos, Franco de Ledón es doctor en comunicación, tiene un máster en democracia y gobierno, y tiene un montón de podcasts que si ustedes quieren escucharlo, Bajo la Lupa, Epidemia Ultra, la era Merkel es el otro, ¿no? Ese es el fin de la era Merkel. Si alguno quiere saber lo que está pasando ahora en Alemania y elecciones en septiembre, que escuchen El fin de la era Merkel, que sale todos los viernes. Todo este contenido también lo pueden encontrar, esta grabación la van a poder encontrar todas las veces que ustedes quieran revisitarla para trabajar con estas ideas y estos conceptos que estuvimos hoy charlando en nuestra cuenta de YouTube, en Politólogos al Whisky, y también en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en Poli al Whisky y en Instagram nos encuentran en Poli al Whisky. También allí pueden encontrar todas las notas, los artículos y las entrevistas que hacemos para ir pensando y entendiendo también cómo actúa este fenómeno, cómo nos miente, como dice Franco en su podcast, y los invitamos a que sigamos trabajando para evitar este contagio. Muchísimas gracias, Franco. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los oyentes. Esto fue Entrevistas al Whisky.